Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. El Financial Times, ese periódico británico que se dedica a las finanzas, abre hoy diciendo: los operadores, es decir, la gente que trabaja en los mercados, apuestan a que la Reserva Federal podría volver a subir los tipos de interés, una posibilidad antaño impensable que pone de manifiesto un cambio en las expectativas del mercado tras unos datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado y unos comentarios de línea dura por parte de los responsables políticos. Y es que esto es un no parar. Empezamos el año pensando que los tipos de interés iban a bajar eso entre 6 y 8 veces, y ahora están hablando de subir los tipos de interés, todo porque bueno, la inflación sigue ahí haciendo de sus cosas. Y en este mismo titular, o en esta misma noticia con la que abre Financial Times, una de las personas a las que entrevistan da su impresión o su opinión sobre la situación actual y dice, cito: hay mucha incertidumbre en el mercado. Cierro cita. A ver... Sí, siempre hay incertidumbre, de hecho la vida es un poco así. Incertidumbre yo diría que existe siempre, pero lo que hay ahora, más que incertidumbre, me parece a mí que es miedo. Miedo a que hagas una cosa y luego el Banco Central decida hacer otra. Si tú al final dices, bueno, yo lo que creo que está pasando es X, dentro de la incertidumbre de las cosas que pueden pasar, pero luego el Banco Central opina que todo lo que hay que hacer es justo lo contrario, pues te va a pillar con los pantalones bajados. Y eso asusta a cualquiera. Es lo malo de tener un ente central que toma decisiones sobre lo que sea que está viendo que pasa o lo que entiende que está pasando. Y el miedo encarece el acceso al mejor dinero de la historia: el dólar. Lo que hace que personas de todo el mundo dirijan su atención a otro posible dinero, en este caso Bitcoin. Y ese interés ha llevado al FMI, al Fondo Monetario Internacional, a dedicar un estudio al uso de Bitcoin en todo el planeta. El mañanero de hoy, por tanto, lo voy a dedicar a explorar el uso de Bitcoin por el mundo, sobre todo por el mundo con un dinero peor, usando este estudio, este paper publicado por el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Espero que estés a gusto aquí en este podcast. Si lo estás y te gustan las ideas que se comparten, si te gusta ver cómo funciona el mundo desde la perspectiva de Bitcoin, pues nada, compártelo a otras personas del mundo que creas que pueden disfrutar de esta opinión y de este punto de vista. Hazlo para que otras gentes piensen como tú, que es claramente la mejor forma de pensar. Y suscríbete y te mando un mail los sábados. Bien, he de decir que el Fondo Monetario Internacional no hace más que sorprenderme últimamente. Y sorprenderme gratamente, lo cual me sorprende, incluso más. Me recuerda un poco al FMI de otro tiempo. Es verdad que el FMI últimamente no tiene un gran nombre, sobre todo entre los bitcoiners. Tenemos esta idea de que básicamente se dedica a endeudar a los estados y mantenerlos endeudados, lo que les permite imponer todo tipo de regulaciones estúpidas. Pero hace poco publicaron un artículo en el cual hablaban de la idiotez de ponerle controles de precio a los inmuebles para así mejorar el acceso a los mismos, cosa que están haciendo en España, y el FMI tomaba esa oportunidad para decir: esto es una chorrada, se ha intentado durante 4.000 años, nunca ha funcionado, por favor, podemos dejar de hacer el idiota. Un artículo que me pareció del todo apropiado, por eso digo que me está sorprendiendo gratamente. Bien, pues el FMI sigue sorprendiendo realizando una investigación reciente acerca de Bitcoin y su uso en el comercio o en el trato internacional. Y dice: el FMI realiza esta investigación porque Bitcoin ha crecido rápidamente en la última década y los responsables políticos necesitan comprender cada vez mejor su impacto en la economía mundial. Entonces, bueno, se deciden a estudiarlo con un poco de rigor. Y me gustaría empezar considerando un fragmento de la conclusión de este estudio. Cito: Bitcoin facilita la elusión de las restricciones a los flujos de capital. Los responsables políticos que pretendan gestionar los flujos de capital deberían asegurarse de que las regulaciones de gestión de estos flujos cubran los criptoactivos. A ver, que no mola muchísimo que vayan ya con el rollito de controlar, pero si hablan de Bitcoin y no de otra cosa es precisamente porque Bitcoin es incensurable, no censurable. Bueno, incensurable, como diría Shakespeare, de quien hablaremos hacia el final. Y bueno, pues por eso se habla de Bitcoin y no otras cosas que serían censurables y que por tanto no serían útiles para esos flujos de capitales que se pretendan controlar. Bien, o sea que, bien, por ahora todo bien. Bien,
el FMI y su estudio se plantea cuánto están usando Bitcoin por el mundo y quiénes. Nótese que dicen usando Bitcoin. Y claro, aquí entienden Bitcoin como medio de transporte de valor o medio de intercambio entre diferentes países, que es un modo de uso de Bitcoin. Otro modo de uso sería simplemente atesorar Bitcoin. Es bueno hacer esta diferenciación porque mucha gente estima que cuando Bitcoin es caro de usar, es decir, caro de enviar, pues dice, Bitcoin no sirve para nada. A ver, no sirve para ese uso, o es peor para ese caso de uso, pero hay otros casos de uso de Bitcoin. Bueno, el objetivo del paper es una cuestión clave es hasta qué punto se utiliza Bitcoin para transacciones transfronterizas. Los resultados de nuestro trabajo ponen en perspectiva no solo la importancia relativa y las características de los flujos transfronterizos de Bitcoin, sino también su heterogeneidad, especialmente en términos de transacciones dentro y fuera de la cadena. Es una distinción que hacen a lo largo del paper y es que se centran mucho en ver qué es lo que está pasando dentro de la cadena de Bitcoin, dentro de la blockchain y qué está ocurriendo fuera. Cuando hablamos de lo que ocurre fuera, por ejemplo, hablamos de lo que pasa cuando tú transfieres Bitcoin dentro de un exchange o dentro de cualquier otro ente centralizado que puede mover Bitcoin dentro de su mismo ledger, pero que no tocaría Bitcoin. Por ejemplo, si tú tienes Bitcoin en Binance y se lo mandas a otro tipo que tiene Bitcoin en Binance, pues realmente ese Bitcoin no tiene por qué pasar por la blockchain de Bitcoin, sino que simplemente se hará una anotación en cuenta por parte de Binance que dirá, este Bitcoin de Pepito ahora es de Juanito, pero no pasa por la blockchain de Bitcoin. Y eso lo estudian muy bien en este paper para ver quién usa on-chain y para qué, y quién usa off-chain y para qué. Bueno, dice el paper que el uso de Bitcoin para transacciones transfronterizas está muy extendido geográficamente. Nuestros datos de las transacciones en cadena y fuera de cadena nos permiten establecer que las transacciones en cadena, es decir, las on-chain, son por término medio sustancialmente mayores que las transacciones fuera de la cadena. Aunque sí que también ven que fuera de la cadena hay más. Y esto de nuevo nos devuelve a la importancia del tipo de uso. Y es que si tú quieres, lo que arroja este estudio es que si tú quieres mandar mucho dinero, una transferencia de mucho dinero, pues lo que haces es usar Bitcoin, la cadena de Bitcoin, pero si quieres hacer una transferencia por menos cantidad de dinero, pues lo que haces es usar algo fuera de la cadena. Por eso se ve que hay muchas más transacciones fuera de la cadena, pero que las que tienen más valor se producen dentro de la cadena. Y es bueno ver esto para entender exactamente qué hace la gente empíricamente, porque nos podemos sentar aquí a discutir sobre el sexo de los ángeles o sobre si es mejor hacer dentro de la cadena o fuera de la cadena, qué pasa si es caro meter transacciones dentro de la blockchain. Bueno, pues lo que pasa en la realidad es que si te hace falta algo con mucha seguridad, pues lo metes dentro de Bitcoin y si no te hace falta tanta seguridad, pues lo haces por fuera. Bien, las magnitudes de los flujos transfronterizos de Bitcoin estimados son considerables con respecto al PIB de varios países, especialmente en aquellos que experimentan flujos de capital relativamente pequeños. He comenzado hablando de la apreciación del dólar o la potencial apreciación del dólar si efectivamente acaban subiendo tipos otra vez o simplemente asustan con que lo van a hacer. Y de cómo, por ejemplo, ese incremento del precio del dólar empujaría a la gente a usar Bitcoin. Pues si no tienes acceso a dólares porque son más caros, pues igual comercias en Bitcoin porque es más fácil de acceder. Pero viendo lo que sale del estudio, pues igual estoy equivocado. Y dice el estudio, los flujos parecen estar negativamente relacionados con los acontecimientos de apreciación del dólar. Vamos, que cuando sube el dólar se hacen menos transacciones en Bitcoin y cuando baja el dólar se hacen más transacciones en Bitcoin. Lo cual vendría a explicarse porque cuando baja el dólar normalmente sube Bitcoin y eso llevaría a más gente a transaccionar en Bitcoin, pero más bien por motivos, supongo, especulativos, o también puede ser porque si sube el precio de Bitcoin, pues más gente esté dispuesta a ser pagada en Bitcoin, cosa que no ocurre cuando Bitcoin baje. Sea como fuere, no parece que estemos en un punto todavía en el que si el dólar se encarece, la gente se vaya a usar Bitcoin y viceversa. Parece ser que lo que está pasando es eso, que cuando sube Bitcoin, pues la gente lo usa más, y cuando baja Bitcoin, pues lo usan menos. En cuanto al impacto político que puede tener el uso de Bitcoin, dice el estudio que las implicaciones políticas del uso de Bitcoin para transacciones transfronterizas son potencialmente amplias, pero no definitivas en este momento. En general, no hay muchas pruebas de que los flujos transfronterizos de Bitcoin hayan sustituido a los flujos de capital
existentes. O sea que es un tema importante, interesante, pero que todavía pues igual no es demasiado relevante. Otras observaciones generales a sacar de este paper de 42 páginas. La primera es que aunque el uso de Bitcoin de forma transfronteriza para estas transacciones es amplio o relativamente amplio en todas las regiones, es mayor en aquellos países donde el comercio es menor. Por ejemplo, países como Argentina, Venezuela, que se sitúan en el cuartil de mayores flujos de entrada tanto para Chain Analysis como para Local Bitcoins. También observamos entradas relativamente grandes en varios países de África, Asia y Europa del Este. La observación número 2 sería que las magnitudes de los flujos transfronterizos de Bitcoin son considerables en algunos países, especialmente en aquellos que experimentan pequeños, como digo, flujos de capital. Por el contrario, los países que tienden a experimentar flujos de capital relativamente grandes suelen tener flujos de Bitcoin más bajos. Lo cual nos llevaría a pensar que son estos países donde tienen menos movimiento de flujos de capital donde destaca más Bitcoin. Y podría ser simplemente porque son menores los flujos y entonces en relativo Bitcoin destaca más, o podría ser porque muchos de estos países no tienen capacidad de transaccionar con otros países fácilmente y entonces usan Bitcoin para evadir esos límites. Y la tercera observación es una a la que ya he apuntado antes, y es que las transacciones transfronterizas en la cadena son, por término medio, considerablemente mayores que las transacciones fuera de la cadena. Sea como fuere todo esto, sí que destacan en el paper que es una tarea de complicado estudio. He mencionado antes a Local Bitcoins y Chain Analysis, que son dos de los medios que usan para hacer este análisis, pero seguramente hay muchos datos que bailen aquí, cosas que no estén del todo claras, pero sea como fuere, espero que queden claras al menos 3 conclusiones de este paper. La primera es que los países que tienen un acceso limitado a la economía mundial son grandes usuarios de Bitcoin en términos relativos. Los ciudadanos de países que se enfrentan a controles de capital o a un acceso limitado a la economía mundial utilizan Bitcoin como válvula de escape, y en este sentido sí que podemos hablar de Bitcoin como herramienta para la libertad económica. Yay, a tope. Y otra cosa que podemos concluir de este estudio es que Occidente, y Estados Unidos en particular, tiene más problemas entendiendo Bitcoin. Y es que no se usa en estos países Bitcoin en la manera en la que hemos comentado durante el paper. Y es que sí que se puede usar en el sentido de atesorar Bitcoin por el potencial alcista que tiene este activo, pero no tanto para esos flujos transfronterizos. Ya te digo yo que en Estados Unidos no usan Bitcoin para el comercio de ningún tipo. Para empezar, Estados Unidos no comercia con casi nadie, entonces todavía menos en Bitcoin. Pero bueno, eso importa porque a la hora de entender Bitcoin pues habrá visiones diferentes. Las de unos que lo usan para una cosa y las de otros que lo usan para todo. Y la última conclusión es que, aunque he abierto con esto, igual la clave no está en regular Bitcoin. Y es que dice el paper que es importante abordar los desequilibrios subyacentes que se manifiestan en presiones sobre los tipos de cambio, ya que el uso de criptoactivos representaría solo síntomas de dichos desequilibrios. Vamos, que cuando se producen desequilibrios que vienen dados por ese miedo a esa incertidumbre dentro de los mercados de divisas, o simplemente cuando el dólar sube, básicamente, que eso afecta a los tipos de cambio de todas las divisas, pues la gente empieza a mirar a Bitcoin, porque dice, si transaccionar en estas otras divisas me cuesta la vida, pues igual en Bitcoin estoy más cómodo. Y esto, claro, lo ven más claramente en aquellos países que tienen una peor moneda. Si es por todos sabido que la mejor shitcoin es el dólar, pues imagínate si tienes la moneda de Nigeria o otras monedas que hemos tratado antes, shitcoins de gran calado que claramente se ven muy mal paradas cuando se comparan contra Bitcoin. Así que todo esto está pasando y todo esto está viendo el FMI. Espero que arroje un poco de luz sobre la cuestión de Bitcoin en el mundo. Bien, 30 segundos para hablaros de un par de cosas y luego hablaremos de cómo Trump está imprimiendo tokens, cosa que ya aprendimos dentro de Crypto World hace años y que es una de esas enseñanzas que las criptomonedas han traído a las finanzas tradicionales. Hablaremos de las runas, pues siguen dando que hablar, y hablaremos del camino del Bitcoiner. 30 segundos simplemente para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en la página web unpodcastsobrebitcoin.com, y así recibís un mail mío los sábados. Alegría y felicidad. El próximo mail irá sobre
algún tema. Y podéis también comprar Bitcoin a través de Relay. Y si decidís hacerlo, pues encontraréis no solamente grandes descuentos, fiestas y demás historias, sino que encontraréis que es muy sencillo y rápido. Así que nada, míratelo por si quieres comprar Bitcoin. Y sobre todo mírate lo de la Bitbox, que es un dispositivo, un USB, que sirve para la autocustodia de tu Bitcoin. Te puedes comprar uno de estos con un descuento si usas el enlace que está en la descripción y puedes comprarte otras pijadas varias para la autocustodia de tu Bitcoin. Bitbox lo ofrece prácticamente todo. Así que nada, hablemos de cómo Trump está imprimiendo tokens. El expresidente y candidato de nuevo a la presidencia estadounidense, Donald Trump, sumará este martes, o sea, hoy básicamente, un bonus de 36 millones de acciones de su empresa Trump Media. Este hombre le pone su nombre a todo, valorado en más de 1.000 millones de dólares, unos 940 millones de euros, a menos que los valores o el valor de esta acción caiga un 50% en bolsa hoy, cosa que es poco probable. Bien, ¿de qué va esta historia? Bueno, Trump creó una empresa, luego la sacó a bolsa por medio de un SPAC, que es cuando te compras otra bolsa o bueno, te fusionas con otra empresa que ya está en la bolsa y entonces sales a la bolsa sin tener que hacer una salida a bolsa propia. Es un poco como, de nuevo, un poco como en cripto, que se sacan tokens a la bolsa de diferentes maneras. Bueno, pues creó una empresa, se dio tokens de la empresa, acciones, y luego la sacó a bolsa, lo que le dio un precio y una liquidez a esas acciones. Y además se marcó un bonus que si el precio de la acción estaba en no sé dónde, pues recibiría otros 36 millones de tokens o acciones de la empresa. Ahora mismo, si eso se produjera, que parece ser que sí, pues tendría acciones por valor de 4.000 millones de dólares en esa compañía. Y se dice que dentro de los acuerdos está impedido Trump de vender esas acciones, al menos hasta que pasen 6 meses. Pero, a ver, aunque Trump no pueda vender esos tokens o esas acciones para financiarse, no sé, cosas como la campaña electoral, por ejemplo, con ese dinero, nada le impide pignorar ese dinero, es decir, tener esos 4.000 millones de dólares, ponerlos en un sitio y decir, vale, pues frente o contra estos 4.000 millones de dólares, préstame 2.000. Y con esos 2.000 millones de dólares, pues hago cosas como, por ejemplo, tratar de ganar la presidencia de Estados Unidos y luego ya te devuelvo la pasta. Este modelo de negocio de crearse un negociete, meterse tokens y luego sacarlos a la bolsa y venderlos o ignorarlos, es modelo de negocio típico shitcoinero que hemos visto muchas veces dentro del ecosistema criptomonedas y bueno, me parece relevante sacarlo a colación ahora porque muchas veces se dice que cripto no ha inventado nada. Fíjate tú, si no ha inventado cosas. Realmente esto no me parece demasiado... Bueno, no es que no me parezca mal ni bien, cada cual es libre, pero sí que me parece uno de esos ejemplos de la ultrafinanciación en la que nos o ultramomento financiativo, no sé, bueno, que todos son finanzas a día de hoy y eso es un poco triste porque mucho capital y muchos recursos se están yendo a ese lado de la economía que realmente aporta poco. Pero bueno, ya quebrará todo y volveremos a crear y construir cosas como coches voladores. Bien, fiebre de las runas, hablando de cosas que son un poco rarunas. Lo de las runas es este protocolo que salió después del halving y que en tan solo 2 horas después de dicho halving de Bitcoin, vio cómo se transaccionaban 53.000 runas de estas en la blockchain de Bitcoin, lo cual llevó a las comisiones dentro de la cadena a subir hasta unos $130. ¿Qué es esto de las runas? Bueno, lo comenté un poco en el mañanero de ayer. Hoy puedo decir alguna cosa más, como que, por ejemplo, esas runas están unidas a las uchos dentro de la blockchain de Bitcoin, en lugar de ser inscritos directamente en satoshis dentro de la blockchain de Bitcoin, lo cual le da más escalabilidad y más posibilidades de ser integrado dentro de los diferentes tecnologías dentro de Bitcoin, como por ejemplo Lightning u otros sistemas de capa 2. Bueno, este protocolo que ha llevado a subir de manera bastante notable las comisiones dentro de la red de Bitcoin, parece que va a ser uno de los temas durante las próximas semanas y meses. Yo pensaba que la cosa se enfriaría relativamente rápido y es verdad, se ha enfriado. Después de esos $130 de comisión hemos bajado a unos $11 y el trading, el intercambio de estas runas dentro del mercado pues se ha enfriado, pero bueno, a pesar de que esto haya ocurrido, hay muchísima gente que entró en esto de las runas con el hype del momento y esas personas querrán seguir interactuando, cambiando, moviendo
esas runas en las próximas semanas. Entonces es de esperar que cuando las fees, las comisiones por meter información en la blockchain de Bitcoin bajen, pues más de estas runas se intercambian, lo cual subirá de nuevo las fees. O sea que va a ser como una estrategia, o bueno, un aspecto que va a mantener las comisiones relativamente elevadas durante al menos varias semanas, o quizá meses, o quizá años, quién sabe. Ya lo iremos viendo, pero bueno, esto implica que los mineros no se están viendo demasiado afectados por todo el tema del halving, lo cual reduce aún más las posibilidades de que estos vendan Bitcoin, cosa que ya era poco probable después de todo lo que vimos alrededor del halving. Y cerremos con el camino del Bitcoiner. Esta es una imagen que he visto de Lupka, que compartía por ahí por Twitter, y que me ha parecido interesante, así que la comparto, porque llevamos 21 minutos aquí, pues tratemos de acabar el mañanero con cierta alegría. Y es que el camino del Bitcoiner se puede asemejar al camino del héroe, ¿no? El camino del héroe es este arco narrativo típico de las películas. Bueno, pues también se puede aplicar rápidamente al Bitcoiner. Y cómo sería el arco narrativo del Bitcoiner asemejado al camino del héroe, pues sería uno por el cual la persona se da cuenta de que hay algo malo en el sistema, pero rechaza inicialmente la llamada a la acción, pero luego se ve obligado a actuar por las razones que sean. Esto es lo que le pasa a Luke Skywalker cuando matan a su familia. Bueno, es el típico caso de camino del héroe. Pues en este caso puede ser que, no sé, tu divisa cae, o que tú te quedas sin dinero, o que te tienes que ir a otro sitio, o que tu país de repente elimina esos flujos transfronterizos. Bueno, pues todo eso serían situaciones que te obligan a actuar, que te obligan a entrar en Bitcoin. También puede ser simplemente la inflación. Eso es otra cosa que obliga a la gente a actuar y a meterse en Bitcoin, lo cual les lleva a cruzar el umbral hacia la iniciación, dentro de la cual se enfrentarán a varias pruebas, como por ejemplo los Crypto Bros, los youtubers de medio pelo, los amigos que tienen Cardano y la tentación siempre presente del apalancamiento. Pruebas que el Bitcoiner deberá superar hasta llegar a lo que será su última cagada, básicamente, que será la última vez que haga algo malo con su Bitcoin, como por ejemplo vender abajo, o sí, suele ser lo que suelen hacer, o comprar otra vez apalancados y que les quiebren. Bueno, y después de esa última liada, finalmente llega la aceptación, que es cuando el camino del héroe llega a su fin, la aceptación de que realmente no se sabe nada y que lo mejor es hacer DCA y holdear Bitcoin y ya está. Así acabaría el camino del Bitcoiner, que terminaría ese arco convirtiéndose, pues eso, en un Bitcoiner, una persona de bien. Y cerremos el mañanero con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de el competidor, la némesis de Cervantes, de quien hablamos ayer, en este caso William Shakespeare, conocido por varias obras de alto nivel, claramente, y también conocido, y esto es menos tratado, como inventor de palabras. Y es que Shakespeare inventó bastantes palabras en inglés, y me parece interesante ahondar en ello, ya que inventó palabras como bandit, critic, dwindle, lonely, palabras que usamos muy a menudo y que se usan muy a menudo dentro del inglés. Y encontró también un hackeo al código del lenguaje inglés, añadiendo el UN a muchas palabras. Por eso decía antes la incensurabilidad. Pues, por ejemplo, Shakespeare era muy fan de esto y creó palabras como unaware, uncomfortable, undress, unearthly, unreal, como ese procesador de gráficos. Bueno, pues básicamente le puso UN a todo para hablar de lo contrario, ¿no? Y es una especie de hackeo al código, si entendemos el código como un lenguaje, lo que sería equivalente a lo que está haciendo Runas con Bitcoin, encontrar el lenguaje, el protocolo de Bitcoin y meterle alguna cosa especial por encima. Bueno, pues a mí me gusta ver los hackeos al lenguaje como esas actualizaciones que se le hacen al protocolo de Bitcoin, que no deja de ser un lenguaje, en este caso el lenguaje de Bitcoin. Bueno, pues Shakespeare era muy fan de hacer esto sobre el lenguaje inglés y la verdad es que consiguió que el lenguaje fuese más rico gracias a sus intervenciones. Quizás sea esto lo que debamos pensar al respecto de estos protocolos nuevos que surgen sobre el protocolo base de Bitcoin. No tengo ni idea. En cualquier caso, me quedo con una frase de Shakespeare, que es que las expectativas son la raíz de todo el dolor. Así que expectativas bajas y todo irá bien. Suscríbete para, no sé, recibir más vídeos, podcast,
dale like, haz cosas, suscríbete a la newsletter y te mando un mail los sábados, compra a través de Relay y tendrás Bitcoin, claro. Y además lo podrás tener con un descuento si usas el enlace de la descripción. Cómprate una Bitbox y guardarás ese Bitcoin de manera segura. Y nada, pasa un buen día y así pues todo irá mejor. Hala, por aquí ya estaría.